Muy buenas tardes, público. Sean todos ustedes bienvenidos en ausencia del doctor Guillermo Montes, su servidora, la doctora Norma Angélica Aguayo. Hoy, día viernes, en nuestro programa Los Protagonistas de la Salud, es el día más dentro de la ley que podemos tener. Hoy corresponde a un tema legal. El día de hoy vamos a hablar sobre la responsabilidad médico-legal de nuestros médicos en formación, nuestros médicos residentes, nuestros médicos internos, que de pronto están a cargo de nosotros como profesores adjuntos, profesores titulares o médicos adscritos en los diferentes hospitales. Damos la bienvenida a nuestra licenciada de cabecera, la licenciada Ángeles Tejeda. Bienvenida, doctora, es un honor contar con usted nuevamente. Doctora, muy buenas tardes, muchísimas gracias nuevamente por aquí en el programa tratando de despejar las dudas. Un tema muy interesante y un tema que hay mucho de dónde platicar. Así es un tema por demás interesante. Les digo los teléfonos en cabina para cualquier duda que tenga por ahí nuestro auditorio, es el 332-29 con terminación 12, 13 y 14. Nos pueden seguir también por Facebook en Protagonistas Salud. Y bueno, damos de entrada y de inicio con el tema, un tema por demás interesante, licenciada, con respecto a esa responsabilidad legal que actualmente pues nos rige la norma oficial mexicana 001, precisamente para la formación de nuestros médicos residentes. Y bueno, entiéndase como médico residente el médico que permanece en alguna institución o centro de docencia o educación por un periodo de tiempo determinado, en la cual el médico residente va a adquirir una serie de habilidades, destrezas, pero también es una responsabilidad progresiva. Esta norma debería de conocerse en todos los ámbitos y bueno, nosotros en el Hospital de la Mujer la estamos haciendo extensiva y cada hospital debe tener aparte un reglamento interno donde hable de esta norma y puntualice algunas condiciones particulares en los hospitales. ¿Qué pasa con esta práctica médica que debe ser supervisada, que debe ser progresiva, que debe ser evaluada? Y de pronto, como todos sabemos ahora en los hospitales del sector público, principalmente los de la Secretaría de Salud, que con el auge del Seguro Popular, pues ahora tenemos pacientes el doble o el triple, licenciada. Entonces, a veces va en detrimento la calidad en la atención o el tiempo destinado a las consultas, y esto genera una serie de querellas o una serie de quejas del usuario. ¿Cómo debe nuestro médico residente enfrentar esta problemática? Es verdad que el no conocer la ley no lo exime de responsabilidad, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa con el médico residente? ¿De pronto los dejamos solos en el barco? ¿O cómo enfrentar el médico residente esta situación? Así es, doctora. Aquí el principio fundamental, primero usted dijo, hay una norma. Yo creo que aquí en el hospital, tanto el médico residente como los médicos que estén a cargo de los médicos residentes la deben de conocer prácticamente de pe a pa. ¿Por qué? Porque de ahí se derivan tanto los derechos y obligaciones que puede tener ambas partes. Es muy importante decir, y lo hacemos para que el público lo conozca, que un médico residente no es un médico, no hay que confundirlo con el médico tratante, aunque muchas veces el usuario de repente tiene esa percepción que el médico que me está atendiendo es precisamente el médico residente, porque no conocen de repente a otro médico o muy escasamente lo ven. Y ahí es el primer punto, a veces que las querellas o las inconformidades se vienen por la falta de información que se le da al paciente de quién va a ser su médico tratante, que va a ser el médico tratante es el médico prácticamente, podemos decir, para cuestión de responsabilidad, el más importante, porque es el médico que está tratando al paciente, como su nombre le dice, tratante, lo está tratando, y es el que en un momento dado va a autorizar que primero intervenga el médico residente y le pueda dejar, como usted dijo, como ellos van a adquirir ciertos conocimientos o habilidades, dependiendo del grado en que se encuentre, le va a permitir hacer esas tareas, pero siempre bajo supervisión de su médico, que administrativamente también se puede llamar como adjunto o titular, o el médico tratante. Sí, y aquí
estaríamos viendo de la parte importante que es del médico desde llegar y presentarse con la paciente. Exactamente. Llegar y presentarte, decir que eres el profesor adscrito de tal o cual materia o de tal o cual especialidad, en el caso de los obstetras, de los ginecólogos, y bien el residente también deberá presentarse como el médico residente del grado que es. Muy importante, hablando de comunicación, porque es un hecho que la mayoría de las quejas son por falta de comunicación o por mal entendimiento de lo que nosotros estamos transmitiendo como médicos. En incluso una experiencia propia, yo acudí al INER. La primera consulta que tuve estaban 4 médicos, todos muy propios se presentaron, pero yo nunca, en ese momento yo no sabía quién era el médico que me iba a tratar, con quién era con el que tenía que preguntar. Entonces esas situaciones se pueden prestar incluso en un momento dado una confusión, o luego uno se encuentra en pasillo a otro médico, pues es el que me vio, oiga doctor, pero no entendemos los pacientes en un momento dado qué diferencia hay de los 4 que había ahí. Bueno, si en un momento administrativamente o médicamente desempeñaban roles diferentes. Así es, de ahí también la importancia del gafet, lo que nos identifica a nosotros como médicos, nuestra bata. Y bueno, como bien lo dice licenciada, de pronto desde el interno hasta el médico residente del primero, segundo, tercer año, quinto, los años que sean, todos se visten de blanco. Entonces, por normativa, el uniforme. Los estudiantes. Entonces, igual, incluso los estudiantes para poder estar circulando en los hospitales. Entonces, ahí debemos también nosotros como médicos un poquito ver los derechos del paciente, ¿no? De que de entrada pues el paciente va a una consulta médica por un estado de salud delicado, que de pronto va nervioso, tiene miedo y pues esto se presta también a esta mala comunicación de pronto. Pero esta responsabilidad y esta adquisición de destrezas de pronto al residente de menor jerarquía, pues la responsabilidad no se le exige tanto, no se le permite tanta esa responsabilidad legal, pero la supervisión es casi al 100%. Entonces, conforme nuestro residente va asumiendo esas habilidades, esas destrezas y va avanzando en su currícula académica, pues bueno, se le supervisará menos porque pues se está adquiriendo el talento, pero la responsabilidad legal va siendo más, ¿es cierto? Así es, o sea, como que es a la inversa, ¿no? Ajá, sí. Y además le voy a comentar que siendo el residente de mayor grado, los médicos, en base al principio de confianza que opera dentro precisamente del servicio médico, les van dejando más tareas. Y muchas veces el médico responsable, el médico adjunto o el médico tratante, hasta cierto punto descarga su propia responsabilidad y en base a la confianza con el médico residente. Y no debemos de olvidar que la evolución de cualquier paciente, ya sea en un tratamiento o algo posoperatorio, pues si bien se rige porque se puede predecir hasta cierto punto cuál va a ser su evolución, no se puede descartar que exista un riesgo de que así no sea. Y el médico residente, y eso es probablemente porque ellos no lo conocen, en vez de consultar o pedir autorización, toma una decisión. Y probablemente esa decisión no sea la más afortunada para el resultado del paciente. O en el caso de que sea una decisión correcta, pero viene una complicación y el residente no tomó en cuenta al tutor o al adscrito para comentárselo. ¿Qué pasa en este caso? En este caso, vamos a decir que la responsabilidad, él responde individualmente por la decisión que tomó. Y no le va a escapar en un momento dado responsabilidad al médico adjunto o titular, el que tenía a cargo, por omisión. Porque si bien es cierto que el médico residente tiene de alguna manera, no debe de tomar decisiones, él por su iniciativa, también es cierto que el médico responsable él tiene una labor muy puntual de supervisión con los médicos residentes. Y entonces, él no puede como decirle, te dejo a cargo, yo me voy, vengo mañana, porque él es el que debe de estar al 100%, dejarle indicaciones precisas, si hay alguna duda, yo estoy localizable. Y es que eso es muy común, licenciada, de pronto es bien común que el médico adscrito no se encuentre y el médico residente, y más el de más jerarquía o el jefe de residentes, tenga que asumir ese rol, tenga que asumir esa responsabilidad de tomar decisiones. Y bueno, si bien como ocurre en los hospitales, ¿no? Mientras el residente
es eficiente, todo sale bien, pues es nuestro residente y es el residente, ¿no? Y a la hora de que sale un problema, pues ya no quiere el residente de nadie, ¿no? Es tu residente, es el residente del hospital o es el residente de no sé quién, mándaselo a su adjunto, a su tutor. Entonces, la medicina igual es tan sencillo de que aún tomando buenas decisiones, atención, en el momento adecuado, existe ese pequeño riesgo de complicación. Entonces, es importante aquí cómo quedaría el papel respecto a esa responsabilidad cuando por alguna situación el médico adscrito no está ni siquiera en el área de trabajo, no está localizable, y el residente atiende la urgencia, resuelve el problema, pero a la postre se complica la paciente. Vaya, digamos una cesárea de urgencia, el residente la opera, nace el bebé perfectamente, pero la paciente de pronto es diabética y no se sabe y se infecta la herida. Posteriormente viene la paciente, como siempre, la paciente va a decir, me operaron mal, me operó el practicante. ¿Qué pasa en estos casos, licenciada? ¿Le pega al adscrito, le pega al residente, le pega a la institución, les pega a ambos? Muy interesante, bueno, supuesto, una hipótesis muy importante. En todo, cuando llega la responsabilidad, lo primero que debemos de visualizar cuál es el daño que se ha ocasionado, para poder determinar si estamos en el campo administrativo, si estamos en el penal o en el civil, porque esas tres vertientes pueden tener la responsabilidad. Ajá. Es lógico que en los tres habrá una autoridad que tenga que determinar el daño y el nexo. Eso es otra cosa fundamental, el nexo causal entre el obrar del médico, la decisión que tomó, y el resultado. ¿Por qué? Usted dice, era una paciente diabética. Y que no sabíamos, como tantas pacientes de pronto aquí llegan. La primera pregunta, yo lo hago en el ámbito jurídico, la diabetes tenía que haber sido determinada previamente, porque si yo no mal recuerdo, hay una historia clínica, y si se sospecha de que la paciente pueda ser en un momento diabética, se debió de haber hecho el estudio correspondiente. Desde donde pudiéramos en un momento dado traer la responsabilidad. Exactamente. Pero en el caso de nuestras pacientes, bueno, le pongo el ejemplo del Hospital de la Mujer, tantas pacientes que llegan sin control prenatal, sin siquiera referencia médica, y llegan prácticamente nada más a resolver el embarazo. Entonces, y es un ejemplo real de diario de nosotros, ¿no? Donde el paciente llega prácticamente en expulsivo y sí, el residente, el interno, corre a hacer una historia clínica, pero la paciente incluso no lo sabe. Y no hay manera incluso de sospecharla, porque ya el bebé viene coronando y se pasa directamente a su atención. Entonces, vaya, incluso pongamos el ejemplo de que fuera un ejemplo un poco más extremo, que fuera un parto, pero el bebé queda atorado porque es un bebé grandote. Ya viene en camino. Ya viene en camino. Y también la paciente viene en camino. Exacto. Y entonces, sí, de pronto el bebé tiene complicaciones tanto de asfixia, como incluso de hemorragia obstétrica. Y bueno, regresamos, vamos a hacer una pausa y continuamos con este caso y la opinión de nuestra licenciada. No se vaya.
Regresamos nuevamente con ustedes y continuamos con este tema tan apasionante y el ejemplo que estábamos poniendo. Bueno, volvemos nuevamente. Esta paciente que comentábamos llega al servicio de urgencias, no se conoce que ella sea diabética, que el bebé sea un bebé de más de 4 kilos. Y vaya, todo el mundo se convierte usted en urgencias cuando ya el bebé está naciendo, se atora, logran extraer ese bebé, pero queda con secuelas, queda con algunas lesiones neurológicas. Y bueno, de pronto los papás pues se quejan al hospital y quieren ellos, como siempre, el paciente lo que busca es un culpable. Sí, de pronto quiere nombres y quiere la persona y quiere cuanta situación, que también pues está en su derecho, ¿no? También el investigar, el saber qué fue lo que pasó. Pero en este caso, a lo que hacíamos alusión, el médico adscrito responsable del área pues no se encuentra, porque haya pedido un pase de salida, porque esté en una reunión en la dirección, por el motivo que sea. ¿Qué va a pasar con esta institución? ¿Qué va a pasar con el médico residente que brindó la atención? ¿Qué va a pasar con el médico adscrito responsable del turno? Muy bien, doctora, en el tema, en el asunto aquí específico que estamos tratando, uno, importante, el médico residente, de entrada, prácticamente él no tiene responsabilidad. Tenemos un caso de urgencia en la que es fundamental tomar las decisiones de manera pronta, de manera rápida, sobre todo porque estamos hablando que está en peligro la vida de tanto del producto como de la madre. El residente, que no decimos de qué grado es, pero suponemos que el hecho de que esté en esa área, en un momento dado y con los conocimientos que está adquiriendo, pueda tomar la decisión mejor bajo las circunstancias, porque es muy importante en la cuestión de las responsabilidades el contexto. ¿Qué quiere decir con el contexto? Todas las circunstancias que rodean al caso. Usted dijo algo muy importante, no hubo oportunidad de saber que la paciente era diabética, porque llega prácticamente en un estado de urgencia que no hay tiempo más que atenderla. No podemos en ese momento determinar si es diabética o no, simplemente viene ya prácticamente para tener al niño y no se den los casos como se han venido dando últimamente, que dan a luz en la calle, prácticamente. Entonces, ¿cuál es el contexto que rodea todo eso? Las circunstancias que vienen en urgencia, no hay para hacer historia clínica o confirmar en sospechas, nada, vamos rápido a atender. Pero la pregunta fundamental, ¿dónde estaba el médico responsable? El médico encargado del adscrito. A él sí le toca responsabilidad. Y también conocemos una responsabilidad institucional que de alguna manera puede ser conjuntamente con la responsabilidad del médico o incluso separadamente. ¿A qué me refiero? Vamos a suponer que sea la mala fortuna que en el caso que usted nos plantea hubiera la muerte, por ejemplo, del producto o del bebé ya viable. Se trata entonces ahí en un momento dado la institución puede decir, ¿saben qué? La responsabilidad, porque yo no le autoricé la salida al médico, porque yo no lo cité a ninguna reunión, y se puede decir, yo simplemente, el médico ahí debía de estar, no sé dónde estaba, y en un momento dado no puede haber responsabilidad institucional, es nada más del médico en un momento dado responsable. Y en el caso de que el médico que atiende, el médico residente que atiende, no fuera el residente de más alta jerarquía, sino el que estuviera disponible. En este caso, a veces hasta un médico interno, ni siquiera un médico residente. Y ocurre todo esto. Y el médico sí contaba con un permiso autorizado por la dirección. Importante, entonces también hay responsabilidad, incluso no solamente administrativa, sino si hablamos de algún homicidio por negligencia o por responsabilidad, también le toca al médico, le toca a la institución por haber dado el permiso. Aquí entra el criterio que se llama de imputación objetiva, en el que le hubiera ido mejor a esta paciente con la presencia del médico adscrito o hubiera sido exactamente el mismo resultado. Ahí es muy importante que en este caso sea el Ministerio Público o en su momento el juez se apoye con periciales médicas para determinar eso. ¿Por qué? Hemos tenido por experiencia que los médicos, cuando son imputados en algún proceso,
Generalmente nos dicen o argumentan en su defensa, es que el cuadro clínico ameritaba esto. Es un poquito complicado que en el momento que se lleve a cabo ya el proceso se pueda determinar si efectivamente ese fue el cuadro clínico, porque la única referencia que tendríamos sería el expediente clínico, porque finalmente el expediente es el que da la historia, la evolución, y es en base a él que un médico, precisamente un perito médico, pudiera determinar si a la paciente con otra decisión le hubiera ido mejor. Exactamente, pudiera tener un resultado mucho mejor del que tuvo. Y aquí tocamos otro punto muy importante, que es el expediente clínico. El expediente clínico en el hospital. Y bueno, de pronto hay algunas recomendaciones por parte de la norma oficial, y entre ellas está de que si tú, residente, estás haciendo una nota y no entra en tu responsabilidad el criterio de decir tal tratamiento pasa cirugía, tal cirugía, debe consignarse en el expediente quién autoriza el procedimiento, quién autoriza el tratamiento, y debe de estar firmado. Entonces, cuando todo esto no ocurre, porque volvemos a lo mismo, platicábamos incluso que por cada residente debería de existir un adscrito tutor o tutoreando la práctica y el desempeño del residente. Sería lo ideal. Como su evaluación sería lo ideal, ¿no? Una educación o más tutorial. Pero de pronto nos damos cuenta que son hasta 5 o 6 residentes en una sola área bajo el cargo de un profesor adjunto, de un médico adscrito. ¿Qué pasa aquí entonces con el médico adscrito? Porque de pronto pues yo estoy supervisando el parto de mi residente de primer año, que técnicamente es el que amerita mi supervisión casi al 100%, ¿no? Porque va llegando, porque es el residente de más baja jerarquía, y de pronto yo tengo ese acto de confianza con mi residente del 3º o 4º grado, que se supone que ya adquirió la mayor parte de las habilidades y destrezas. Sin embargo, una complicación muy propia de una paciente en cualquier momento que le estén haciendo una cesárea, viene una hemorragia obstétrica y tenemos que hacer una histerectomía. Quitamos la matriz y de pronto en una toma de decisiones de urgencia la paciente cae en shock hipovolémico irreversible y fallece. ¿Qué pasa ahí con el residente y con el adscrito? Porque en su actuar ambos actuaron bien. ¿Por qué? Porque ambos tomaron el criterio. Si a mí, médico adscrito, yo entiendo la ley de que el residente de menor jerarquía tengo que supervisarlo al 100% y estoy, no sé, enseñándole una aplicación de forceps, ayudándole cómo extraer un feto en un nacimiento complicado quizá, y de pronto mi residente, mi mejor gallo, entra a una cirugía que tenga factores de riesgo y que esto que está pasando es completamente normal. Ahí, ¿cómo nos defendemos? ¿Cómo nos amparamos? Muy bien. 2 situaciones bien importantes. Una, aquí hay una cuestión administrativa. Yo quiero pensar que internamente existe el documento en donde se le autorice a un médico adjunto responsable que va a estar a cargo, no sé de cuántos residentes, nos gusta 4 o 5 residentes, porque debe de haberlo. Pienso yo que debe de haberlo. No lo hay. No existe. Y aquí es donde entramos en lo que debe ser y el hacer. Entonces, no existe ese documento. Entonces, o de qué manera le digo yo, doctora, le encargamos a estos 4 residentes. Me supongo entonces de manera verbal. Sí, es de manera verbal. Generalmente los médicos residentes en los hospitales tienen una serie de rotaciones para complementar su formación. Algunas veces estarán en lo que es piso, viendo las pacientes hospitalizadas con respecto a las altas y egresos, quien está en consulta externa, quien está de lleno en urgencias, quien está en tococirugía o en cirugía programada, al menos en lo que es el caso del residente de ginecología obstetricia. Igual el médico de cirugía, igual el pediatra, también tienen varias zonas en donde se están desempeñando. Pero yo como institución receptora llegó una relación. ¿Sí? A ver, llegó Juan, llegó Pedro, llegó... Esto le corresponde a enseñanza y a los profesores titulares y adjuntos de cada especialidad hacen un rol donde está estipulado el nombre de todos los residentes, en qué mes, en qué día, en qué semana, hasta en qué hora debe estar y con quién debe de estar. Entonces, pero son
En situaciones, acuerdos, sí, quizá en documento, pero no es un documento, vaya, incluso no lleva ni sellos, ni... Nada formal. Nada formal, no lleva membrete del hospital, o sea, todo esto es verbal, podría decirse, ¿no? Plasmado quizá en un papel para mantener un orden en los diferentes servicios, que esté por ahí, el alumno pueda ver, me toca aquí, voy acá, y de pronto muchas veces en cada cambio de mes o en cada cambio de bimestre o en cada cambio de rotación, ese primer día a veces llega el médico adscrito y no sabe todavía ni siquiera qué residentes van a estar o con qué residentes va a contar. Entonces, y esto no es privativo nada más de los hospitales de aquí de Morelia, aún en los hospitales de tercer nivel y en las grandes instituciones, sí existe una currícula en enseñanza, sí existe donde dice el alumno al término del año deberá ser capaz en esta disciplina, sus rotaciones serán esta, pero se vuelve un poco complicado en este sentido que también decimos, bueno, ahora la demanda de atención médica de las pacientes, al menos en el área de ginecología obstetricia, se ha disparado con el auge de Seguro Popular y la realidad es esta, de que tenemos el doble o el triple de pacientes por atender, pero seguimos siendo la misma plantilla médica. Y si le sumamos a la obligación de hacer administrativamente lo necesario, decimos no tenemos tiempo. O atendemos a los pacientes o nos ponemos a hacer documentos. La normativa, sí. Y eso complica las cosas, vamos a comentar por qué. La norma oficial incluso contempla que cada institución de salud o incluso cada hospital privado debe de tener por lo menos un manual de procedimientos. Y al carecer de ello estamos hablando de una responsabilidad administrativa que obviamente recae no en el tratante, no en el interno, en la institución. Y como representante de tal tenemos al director médico, que sería el que represente. De repente sí decimos también, es que teniendo tanta carga de trabajo, pues así como que para ponerme a hacer el papelito, pero cuando se vienen las responsabilidades es lo medular, lo esencial para poder empezar a decir de quién es responsabilidad. Incluso hasta de otros prestadores de salud como fuera de las enfermeras. Sí, y es que incluso esto lo vemos hasta en la elaboración de los expedientes. De pronto es también algo que nosotros conforme vamos ascendiendo en la escala jerárquica de nuestra preparación, cuando eres médico interno sales y dices, es que yo estudié para ser médico, no para hacer notas. O es que yo estudié para brindar esta atención y no esto. Y a veces el médico, bueno, a razón de su práctica y la experiencia, ha ido aprendiendo que todo lo tiene que plasmar en el expediente. Precisamente, ¿por qué? Porque es la herramienta legal en la que un grupo de abogados, en caso de una demanda, una querella, es en donde se va a basar. Exactamente. Y lo que esté escrito en el expediente, pues eso será lo que haya acontecido en el caso, ¿no? Independientemente si está al 100% redactado en el expediente o no. Entonces, sí es mandatorio pues que esto de la elaboración de lineamientos, de normas y procedimientos y reglamentos, cada institución lo debe tener, pero de pronto es esa parte que el médico desconoce o vaya, se dedica tanto a la medicina que de pronto actuamos de buena fe, por así decirlo. No, ¿sí? Y se actúa así se entiende. De hecho, legalmente la buena fe se presume, salvo prueba en contrario. O sea, aquí de entrada sabemos que todo lo que se hace va a ser de buena fe. Lo que hizo el médico residente, la decisión que tomó, fue de buena fe, porque no fue para perjudicar en un momento dado a la paciente. Salvo que la paciente demuestre que no fue de buena fe, entonces ya estamos hablando de otra cosa. La situación aquí, doctora, el expediente clínico es la parte medular, no solamente médicamente hablando, sino jurídicamente cuando hablamos de responsabilidad. Una sugerencia bien importante, ahorita que regresemos la vamos a decir con así es, permítame un momentito, hacemos una pausa y regresamos.
En Michoacán, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón es una realidad. Este CRIP, que es el más equipado y moderno del país, proporcionará rehabilitación infantil a 1,000 niños y jóvenes con sus familias. Juntos, contribuimos a la recuperación y desarrollo de los niños con discapacidad. Ya está en marcha el módulo de expedición de licencias de conducir, ubicado en Boulevard García de León, esquina con Cerro Gordo, número 963, Colonia Nueva Chapultepec. Todo lo que necesitas para tramitar tu licencia en un solo lugar, incluidos los servicios de perito y médico de tránsito. Mayores informes 070 Tramita Fácil. www.radiotele.tv. Toda la programación, información, noticias, entretenimiento, música y mucho más te acompaña en todas partes a través de www.radiotele.tv. Conéctate con nosotros. Vive una experiencia única. Recorre Pátzcuaro Uruapan como parte de la Ruta Don Vasco. Conoce la vida y obra de este ilustre personaje del siglo XVI. Costos accesibles y diversión garantizada. Salidas desde Morelia. Informes 01800 5630 486. Michoacán, compromiso de todos. En el centro histórico de Morelia está el Hotel Diana del Bosque, que le ofrece confortables habitaciones, 5 salones de eventos múltiples y su delicioso desayuno buffet. El Hotel Diana del Bosque es la tranquilidad que usted busca. ¿Sabes cómo protegerte y proteger a tu familia de la influenza? ¿Tienes dudas si vacunarte o no? ¿Cómo saber si tienes influenza? Llama al 01800 0044 800 o visita www.salud.gov.mx y encuentra todo sobre la influenza. Infórmate. El gobierno de Michoacán, a través de su Secretaría de Turismo, te invitan a vivir la experiencia más fascinante del mundo de la tortuga marina. Millones de tortugas arriban a las playas michoacanas durante la temporada de noviembre a marzo. Vive esta maravilla natural en la costa michoacana. Compromiso de todos. Y continuamos con este interesante tema el día de hoy, en ausencia del doctor Guillermo Montes, su servidora, la doctora Angélica Aguayo. Pau, ¿tenemos preguntas del público? Hola, muy buenas tardes. Sí, ya tenemos preguntas, doctora. Vamos a empezar con la primera que dice, ¿los médicos internos tienen responsabilidad en la atención del paciente? ¿Qué es la escala jerárquica? Pues el eslabón más delgado de la cadena, el médico residente, el que todavía ni siquiera es titulado, ni siquiera tiene título de médico general. Con respecto a ella, no tiene responsabilidad siempre y cuando haya acatado las indicaciones que le haya otorgado su médico responsable. Si él, de iniciativa, vamos pensando, yo pienso que el tratamiento que le dio el doctor no es el acertado, o le vamos a aumentar un mililitro más a la sustancia que le van a administrar, sí hay responsabilidad. O sea, aquí yo creo que en un momento dado la regla de oro para cualquiera de los médicos o incluso de los auxiliares de prestación de servicios médicos es cuando son personal subordinado, porque estamos hablando de una división de trabajo vertical. Jerárquica. Entonces, es jerárquica, estás bajo mi supervisión. De alguna manera es hacer lo que se les ordene en su momento que tienen que hacer, o lo que sus funciones propias de médico le corresponde hacer. Si de esa manera no va a llegar a una responsabilidad, si ellos haciendo lo que les corresponde o lo que les indicaron, existe algún resultado que no sea el mejor para el paciente, él simplemente basta, yo acaté las indicaciones, cumplí, aquí está, entonces pasaría la responsabilidad en todo caso al médico tratante.
Y es que aquí la realidad con nosotros los médicos es que es una carrera que se hace trabajando, licenciada. Es la práctica médica, aún sin tener el título, la empecemos a ejercer aún en nuestros inicios, aún terminando la licenciatura, donde todavía no tienes ni siquiera tu título quizá, o una cédula quizá, y ya vas, pero tiene que ser en ese estricto orden, una práctica supervisada. Y de hecho se tiene como que socialmente esa idea de que es sufriendo, ¿no? La carrera de medicina hay que hacerla, son desveladas, son trasnochadas, mala alimentación, es como se hace en la carrera de medicina. Pues en cierta forma sí implica pues un esfuerzo adicional, y a veces entre nosotros mismos hacemos pues la broma de que mientras mis amigos contadores están de fiesta, yo estoy de guardia, mientras mi familia está reunida en Navidad, yo estoy de guardia. Sí, entonces, en cierta manera, sí, de pronto, pues, la medicina tiene que ser algo tipo apostolado, o sea, se tiene que tener vocación, mucho espíritu de servicio y, bueno, también algo, que le da el plus, ¿no? La conjunción del conocimiento, la habilidad y la destreza. Pero bueno, los que somos médicos nos disfrutamos mucho aún en medio de la lágrima y el llanto, y no es por dramatizar, pero la verdad deja demasiadas satisfacciones esta carrera como para que pese lo otro, ¿no? Que es verdad. Y ahí igual tocamos un punto con respecto a la norma oficial mexicana, pues, de la formación del residente. Sí se estipulan horas para sus guardias, para jornada diaria y para incluso elaboración de material de investigación o sus tesis. Pero la realidad es que no son horarios que, bueno, la norma dice que entra uno en el turno diurno, ¿no? Y el turno diurno pues empieza a las 7 de la mañana, cuando la realidad es que pues uno llega desde mucho antes, para a las 7 se empieza a pasar visita, y yo ya tengo que tener mis expedientes, mi pase de visita terminado y mis opiniones como tal. Si quiero destacar en la carrera, tengo que ser propositivo también. Entonces, la realidad es que no es cierto, o sea, igual sabes cuándo llegas, pero no sabes a qué hora te vas a ir tampoco. Entonces, el caso también que de pronto nosotros comentamos, el médico residente pues hace turnos 24 horas, pero lo antecedió un turno diurno de 8 horas. Entonces, de pronto hay guardias tan pesadas que el residente llega a completar casi 36 horas sin dormir y medio comer. Y muchas veces uno le explica a la paciente en ese tenor de que la paciente, oiga, y ya operaron a la de enseguida, y operaron a la de enseguida, y a mí no, y a qué horas, y muchas veces les decimos, mire, le conviene, espéreme tantito, deje que llegue el médico al siguiente turno, no es una urgencia, yo tengo tantas horas sin dormir. Y a veces la paciente no lo entiende, no lo comprende, dice, no importa, usted opéreme. Entonces, wow, o sea, de pronto también el cansancio físico, agotamiento, eso también lleva al médico a incurrir a veces en omisiones, y a veces omisiones graves, o bien no es lo mismo unos ojos completamente limpios de me acabo de despertar, un estado de alerta para intervenir y tomar decisiones importantes quizá en un procedimiento quirúrgico. Entonces también esto, el agotar al residente, también va en detrimento de la calidad de su atención. ¿Cómo se salva ahí el residente? Un punto muy interesante. Los médicos residentes, de entrada, creo que a pesar de que es el tipo de médicos que está más regulada, o sea, curiosamente es la más regulada, son los más castigados, vamos a decirlo por decirlo. La situación con los médicos residentes es una. Existe incluso en la Ley Federal del Trabajo un capítulo especializado sobre las relaciones laborales de los médicos residentes. Usted ya lo comentó, hay una norma oficial sobre residencias médicas, hay otras o con respecto a cómo deben de operar esas residencias médicas, y la Ley General de Salud por ahí toca algo, etcétera. Sin embargo, los médicos residentes, las jornadas de trabajo son extenuantes, porque así se han documentado, y usted en su momento también lo acaba de confirmar. Son mal alimentados, no obstante que se debe de disponer un lugar para que ellos descansen. Generalmente en los hospitales o no lo hay, o está en condiciones prácticamente de hacinamiento, o es donde, muy mal, ¿no? Esas jornadas nos hacen dos cosas.
Y va en detrimento tanto de la paciente, va en detrimento del propio médico, como va en detrimento de la institución o de la calidad de la atención médica. Si hablamos del médico residente, se han documentado casos, cuestiones de adicción graves, porque yo tengo incluso conocimiento personal, médicos que se han quedado en su adicción y truncaron totalmente su proyección o su ejercicio profesional, porque durante las residencias, las jornadas extenuantes de 36 horas, no les quedaba otra más que acudir a algún medicamento que incluso les da facilidad tener acceso a ellos, o alguna droga, y no pasaron ya de ahí. Tenemos casos del síndrome que se llama burnout, del que se debe al estrés, y que médicamente también pueden ahí, o psiquiátricamente pueden simplemente quedar ahí y no podría ejercer de manera profesional. Sus relaciones sociales, sus relaciones personales, no se diga, familiares, no pueden en un momento llevarlas de manera normal. Si con esas condiciones y estando trabajando, es lógico que en un momento dado la responsabilidad va a estar, pero presente en todo momento. ¿Qué tiene que hacer un médico residente cuando llega la paciente? Me dice, también aquí estoy en espera, quiero me atienda. Es preferible que el médico residente en su momento justifique por escrito, siempre es muy importante, por escrito, o asiente en el expediente clínico, no sentirse en las condiciones, y hacerle saber a su médico adjunto cuáles son en su momento, en las condiciones que él tiene, no son aptas para poder llevar a cabo un procedimiento quirúrgico. Si aún con ello el médico adjunto o el médico responsable le ordenara o le obliga, tienes que hacerlo, cumplirlo, el responsable es el médico adjunto. Porque aquí es muy importante, recordemos que siempre hay un equipo médico. Sí. Y el médico tratante o el médico adjunto con respecto al médico residente, pero con respecto a los demás del equipo médico, a los demás integrantes, si el médico responsable, un ejemplo, se percatara que el anestesiólogo viene con aliento alcohólico, que se llega también a dar muchas veces, y yo aún percatándome como médico responsable, solicito la anestesia. La solicito, la responsabilidad es mía. Porque yo en su momento, si veo que no es, y pasa lo mismo con el médico residente, si no veo que está en las condiciones, aunque no me lo dijera, pero mayor razón si me lo dice, y veo que no son las condiciones adecuadas, no puedo autorizar una cirugía en esas condiciones. ¿Por qué? Usted ya lo comentó, doctora, los reflejos, la capacidad que tenga uno de discernir todo, no es lo mismo que haya tomado mi descanso de manera adecuada o ya mínima para poderlo hacer. Sí, tienen completamente de acuerdo con usted, licenciada. ¿Más preguntas, Pa? ¿Qué responsabilidad tengo como becario? ¿Solo eso dice la pregunta? Sí, así dice la pregunta. Como becario, bueno, queremos entender los médicos residentes, que no son el único personal que hay dentro de una institución, pero los médicos residentes, como médicos le llaman también los que hagan servicio social o los de pregrado, pues prácticamente no tienen responsabilidad, volvemos a insistir, siempre y cuando hagan lo que a sus funciones corresponda o las indicaciones que la persona responsable, el médico adjunto, les haya indicado. Eso es importante. No hacer nada, lógicamente, por iniciativa propia. De repente a lo mejor que se vayan a sentir como el doctor House y digan, no, yo aquí... o yo digo que a lo mejor este es el mejor procedimiento, o tratamos de inventar o de... No, nada de ello. Y porque la cuestión acá también respecto a eso de tomar decisiones, también dentro de la norma oficial mexicana estipula que nosotros debemos tener por escrito, si no es con una periodicidad de cada mes, cada 3 meses, por lo menos cada año, en cada grado académico, la constancia por escrito
de que tal residente ya domina tales habilidades y tales destrezas, que son los exámenes de promoción, en el cual nosotros estamos autorizando o dando testimonio de que tal residente ya domina cierto campo. Sin embargo, volvemos a la misma cuestión administrativa, de que de pronto no se hacen las cuestiones que se deben hacer, y en el caso de que no existiera en el expediente del residente un solo examen, una sola nota de promoción, se considera mal praxis que el alumno esté haciendo algún procedimiento en el que no se constata por escrito que él ya es competente, que le corresponde a su año, pero sin embargo en su expediente no existe esa constancia y ocurre una complicación. Perfecto. Aquí tendríamos, los residentes van encargados a obtener una cédula de especialidad. Si el médico residente tiene en su momento ya una cédula de especialidad, se presume legalmente que todos esos exámenes que debieron en un momento dado de hacerse, o el visto bueno que se le debió de otorgar de que ya domina o tiene ciertas técnicas, conocimientos, se hicieron, se presume que se hicieron. Con ello, no quiero decir que se pueda en un momento dado hacer una investigación, y si pudiera en un momento dado decirse, ¿saben qué? Aquí tiene una cédula, pero no le avala la institución o no le avala su médico responsable que él hubiera estado apto para obtener esa cédula. Y aquí incluso entraríamos a la cuestión de la Ley General de Profesiones, ¿sí? Que es la que en un momento dado dice, bueno, supone que se cubrió un programa para obtener este documento. Entonces, si pudiera ser discutible ante una autoridad, cuando hablemos que el médico residente, por iniciativa, hizo algún procedimiento con un resultado de una responsabilidad administrativa, penal o civil. O incluso que de pronto hay personas con iniciativa y se atreven a hacer procedimientos que todavía no están ellos capacitados. Ahí sí sería responsabilidad completamente del residente. Exactamente, si no avisó, sí. No se le supervisó y él tomó la decisión. Ahí sí. Sí, en eso sí, creo que ahí el camino queda muy claro. Si el residente hace lo que le corresponde en sus funciones o le indican, no tiene ninguna responsabilidad. Si lo hace de iniciativa propia, entonces tiene toda la responsabilidad. Triste su calavera. Y no creo que lo avale ningún médico ni ninguna institución. Sí, seguramente no nadie. Vamos a una pausa y regresamos, no se vaya. Release. If you're scared, walk away. 'Cause there's no need to feel ashamed. Yeah, we all feel the same. Alright, now, the whole road is looking on. I'm going over. Jumper away. Speed 725. Showing Felix in a stable descent.
Regresamos y continuamos con este tema que pues da como para más. Vamos a comentar con el director de este programa y conductor estrella, si nos autoriza en un segundo momento continuar, porque todavía nos quedan muchísimas cuestiones que no hemos aclarado. Pero vamos a darle oportunidad a las preguntas del público. Pau. Claro, doctora. ¿El hospital tiene que darme a mí una capacitación o una plática de responsabilidad si yo soy un becario? Nosotros decimos que sí. ¿Qué dice la ley? La ley. Aquí la situación es, si no se da la plática, se debiera de dar, por protección no solamente del médico residente o del becario, sino por la propia institución, para que ellos tengan conocimiento. De hecho, se contempla dentro de la norma que los médicos residentes tienen derecho a la asesoría jurídica. Yo lo ampliaría un poquito más, no solamente la asesoría, porque eso como que conlleva la idea de que asesoría es porque ya estoy en el problema y no se tiene como que la acción preventiva antes de qué me corresponde hacer y qué no me corresponde. Yo una regla así específica que debieran de darles no la he visto, pero sí debieran los hospitales por norma. Yo creo que una plática previa, no sé si la exista, doctora, que ustedes lo hagan. Nosotros hacemos curso de inducción al puesto. De hecho, ahorita estamos preparando la nueva generación que empieza el 1 de marzo en el Hospital de la Mujer. Y en esta inducción al puesto, bueno, igual, año con año esto va mejorando, o vamos también nosotros los que nos dedicamos en específico en el departamento de enseñanza, enriquecernos y también documentarnos para precisamente no por omisiones caer en algún problema o algún error. Se les da un curso de inducción y en él se les entrega incluso una carta de compromiso a lo que ellos se comprometen también, y a obligaciones y derechos en lo que es el reglamento interno. Y sí existe, al menos en este curso de inducción, existe un día donde el abogado del Hospital de la Mujer habla con ellos y les habla un poquito de la responsabilidad legal, cuándo sí, cuándo actuar, la importancia del expediente clínico, la importancia de no actuar muchas veces de mutuo propio cuando tenemos años jerárquicos bajos, o estando la presencia del médico titular, adjunto, adscrito o el responsable del área, deberá consultarse cualquier toma de decisiones o cualquier institución de tratamiento especializado, que obviamente no es competencia del residente todavía ejercer. Sí existe, pero estamos hablando pues que los hospitales van involucrándose en esto cada vez más, pero todavía nos falta mucho. Pau, ¿más preguntas? Si hay una demanda legal para un hospital y va involucrado un estudiante de medicina, ¿se puede proceder legalmente contra él? Muy interesante pregunta. Recordemos que en toda demanda nosotros vamos a hacer la narración de hechos. Vamos a decir quién y quién está involucrado y que sea la autoridad quien determine, conforme a esos hechos o lo que se pueda comprobar, quiénes tienen la responsabilidad. Porque habría que determinar cómo está él en esa situación, porque él actuó de manera propia o porque lo hizo bajo las indicaciones del médico. Pero yo como agraviado, como usuario, mi obligación es narrar todo lo que suceda, quién y quién me atendió, para que la autoridad sea quien determine de todos ellos a quién le corresponde la responsabilidad. Sí, así es. Pues, licenciada, todavía nos queda por ahí en la mesa la cuestión de la contratación de seguros de protección médico-legal, pero pues bueno, ya no nos queda mucho tiempo. Nos queda pues agradecer su presencia y pues nos enriquece muchísimo, nos da mucha luz precisamente toda esta forma en que usted nos ha conducido y nos dice qué debemos hacer, nuestro actuar, qué prevenir, qué proteger, cómo asesorarnos. Yo le agradezco a nombre del doctor Guillermo Montes y del propio la amabilidad de estar con nosotros cada viernes y apoyarnos en este tema, y queda hecha la invitación para un segundo momento para profundizar, porque bueno, no hemos todavía del todo aterrizado la idea de la responsabilidad médico-legal del residente. Habrá que abarcar también la responsabilidad ya propia de los médicos tratantes. Como no, yo al contrario, la agradecida soy yo, y esperemos que en 8 días nuevamente estemos por aquí. Será un placer recibirla, licenciada, como siempre. Y bueno, no nos queda más que recordarles que
Esperamos contar con su presencia el próximo lunes 24 de febrero, que nos toca tema de mascotas con nuestra veterinaria de cabecera. Vamos a hablar sobre la rabia en las mascotas y la interacción con los humanos. No se lo pierda a las 13:30 y no olviden la repetición de este programa a las 23 horas en www.radiotele.tv. Síganos por Twitter, síganos por Facebook. Feliz fin de semana y buen provecho.